Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estos acontecimientos de este capítulo 7 sucedieron en una fiesta en la que Jesús asistió en Jerusalén. Cuando Jesús fue, no fue cuando sus hermanos lo invitaron. Los hermanos de él lo invitaron, pero de una manera sarcástica, porque no creían en Jesús. Y le dijeron que fuera a la fiesta para que él se diera a conocer. Y cualquiera sabe que el que tenga un ministerio siempre va a buscar las maneras de querer dar a conocer su ministerio. Ahora recuerde una cosa, que si su ministerio depende de Dios, en su tiempo y en su momento Dios le va a dar a conocer su ministerio. Y Jesús le respondió a los hermanos que no era el momento, no era la hora para poder ir. O sea que cuando él dijo no era la hora, no era el momento para poder ir, era que el momento propicio para él llegar allá no era el ideal. Y la otra era una manera de decirle a los hermanos: yo no me muevo por lo que tú dices, me muevo cuando Dios me lo haga sentir. Amén. Y fue así que Jesús llegó a esta fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Él llegó allá, vive Jesús, y mucha gente lo estaba esperando en esa fiesta. Algunos para bien, otros para mal. Unos hablaban bien de él, otros hablaban mal de él. Unos decían este es profeta, otros decían que no era profeta, otros decían ser el Mesías, no es el Mesías. O sea, la muchedumbre que había en esa fiesta comenzaron a cuchichar, a murmurar, a decir entre ellos, pero ninguno se atrevía a hablar abiertamente de él, porque había un temor en ellos. Y esta fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas más importantes para el pueblo hasta el día de hoy judío. Todavía ellos lo celebran. Para los que trabajan con judíos, pues ellos deben de saber, amén, que todavía ellos celebran esta fiesta. Y la fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas más importantes que tenían ellos. Todo judío varón mayor, que viviera a 25 kilómetros alrededor de Jerusalén, tenía el deber de asistir a estas fiestas. Oiga bien, no estoy diciendo voluntario. Tenía el deber de asistir a estas fiestas. O sea que cuando esto acontecía había multitudes de gente. Las 3 fiestas importantes que tenía el pueblo judío, una de ellas era la Pascua. La Pascua, donde se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Era la fiesta de Pentecostés. Como si nosotros tuviéramos que celebrar el día de Pentecostés. Hoy es día de Pentecostés, 40 días después que Cristo resucitó. Él estuvo con sus discípulos enseñándoles. Vive Jesús. A los 40 días Él ascendió a los cielos, les dio instrucciones a ellos y les había hablado que había una promesa que tenían que esperar ellos en Jerusalén y que no se tenían que mover. Después que Él ascendió a los cielos, estuvieron 10 días orando en un aposento, en el aposento alto. 120 aproximadamente personas estuvieron ahí orando, esperando la promesa. Yo no sé si usted me está oyendo. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos.
A los 50 días, o sea, 7 semanas. Esta fiesta se conocía también como la fiesta de la semana, porque había 7 semanas. Y habían pasado 49 días, amén, cuando esto aconteció y descendió el Espíritu Santo allá en Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde muchos fueron llenos del Espíritu Santo y muchos hablaban en otros idiomas, en otras lenguas, conforme al Espíritu les daba que ellos hablasen. ¿Ve? No es cuestión de locos, es cuestión como el Espíritu los hace que hablen. La otra de la fiesta de los tabernáculos, que esa es esta fiesta en la que Jesús asistió. Vive Jesús. ¿Cómo era esta fiesta de los tabernáculos? Gracias por preguntarme. Vive Jesús. Esta fiesta de los tabernáculos, ellos construían chozas o cabañas, vamos a decirlo así. Lo hacían con palmas, con ramas, con juncos, y se salían de sus casas. Y por 7 días en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, se celebraba hasta el 8º día. Ellos construían champa, nosotros le decimos champa a todas estas cosas que hacen de palmeras a las orillas de las playas. Pero ellos lo hacían, y muchos de ellos, incluso hasta alrededor del templo, construían y se mantenían ahí. Construían estos lugares con ramas, con palmas, bendito sea el Señor. Pero una de las cosas que tenía, que en la construcción ellos tenían que ver la luz del sol y también tenían que ver las estrellas de Jesús. Amén. ¿Y qué les hacía recordar por qué Dios les pide que celebren esta fiesta, al igual que la Pascua? Vive Jesús. Porque ellos caminaron 40 años en el desierto, donde no tenían techo, y su techo era el cielo. Ellos dormían en el desierto, donde su techo era el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dice Levítico 23, versos 40 al 43. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestra generación. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. En esa fiesta había una ceremonia especial. En los tiempos de Jesús, y para esos tiempos que Dios le pidió a Israel que celebrara esta fiesta, sucedía algo especial. Y lo que pasaba especial es que todos los días también iba la gente con ramas de palmeras y de sauce, y hacían un pasillo. Usted ve como ese pasillo que está aquí. Nada más que los alrededores no eran asientos como aquí, sino que la gente hacían un pasillo con palmas en las manos. El sacerdote tomaba una vasija de oro y iba al estanque de Siloé y la llenaba de agua. Vive Jesús, como 1,5 litros de agua. Vive Jesús. Amén. Y él retornaba con esa agua y la derramaba cerca del altar, bendito sea el Señor. La derramaba alrededor del altar, bendito sea el Señor. Mientras él hacía esto, las personas que tenían las palmas en las manos alzaban y sacudían sus palmas, bendito sea el Señor. Mientras los levitas, bendito sea el Señor, los levitas son encargados de la adoración y de la alabanza delante de Dios, bendito sea el Señor. Mientras los levitas entonaban, bendito sea el Señor, cánticos, bendito sea el Señor, y hablaban y recitaban un texto que es Isaías capítulo 12, verso 3, donde dice: sacad con gozo agua de las fuentes de la salvación. Vive Jesús. Mientras el sacerdote hacía esto, mientras la gente sacudía sus palmas, bendito sea el Señor, y
hacía todas estas cosas, los levitas recitaban esto y también le cantaban a Dios, bendito sea el Señor, y hablaban de algo que se llama Jalel. Jalel es algo que ellos hablan y cantan en esta fiesta, que son los salmos del 113 al 118. Ellos comienzan a cantar de estos salmos en esa fiesta, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Y mientras ellos cantaban, la gente gritaba y mecía sus palmas. ¿Para qué? Para reconocer a Dios, bendito sea el Señor. ¿Y qué dice el verso? El verso dice: sacad con gozo agua de la fuente de la salvación. Es una manera de exaltar y reconocer a Dios, que la fuente de la salvación viene de Él. La salvación es proveída por Él. La salvación estaba ahí en esa fiesta, bendito sea el Señor. En el verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, era el último y gran día de la fiesta, la gente comenzaba a dar 7 vueltas. Vive Jesús, alabado sea el Señor. 7 vueltas en memoria de lo que Dios hizo cuando Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, donde había un tremendo muro que no los dejaba entrar ahí, y que mientras ellos alababan según las directrices de Dios y glorificaban a Dios, entonces ellos le dieron 7 vueltas a Jericó. Y en el último día Dios le pide a Israel, para ese tiempo, en los tiempos de Rahab la ramera, le pide a Israel que en el último día dé 7 vueltas en ese mismo día, en el último y gran día, porque Israel antes de entrar a la tierra prometida pasó 40 años en el desierto. Tuvieron que caer naciones, bendito sea el Señor, para que ellos pudieran entrar, y uno de los que tuvo que caer fueron los muros de Jericó, bendito sea el Señor. Y ellos daban esas 7 vueltas para recordar ese hecho de la liberación y de la entrada de Israel a la tierra prometida. Es así que Jesús, me imagino, en medio de todo el acontecimiento, alza la voz. Y Jesús alzó la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: aquí hay algo mejor que esa agua que el sacerdote está derramando ahí. Aquí hay alguien mejor que hoy ha venido, bendito sea el Señor, y beba. Pero hay una condición, bendito sea el Señor: había que creer en Él. Juan dijo en el primer capítulo que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne ni de sangre, sino son engendrados del Espíritu de Dios, bendito sea el Señor. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Jesús es el agua viva, bendito sea el Señor. Pero algo tiene que acontecer en la persona. Tiene que creer en Él, bendito sea Dios. Para poder beber esa agua, usted tiene que creer a la voz del Señor en Él. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, bendito sea el Señor. O sea que cuando usted le pide al Señor agua vida y usted cree en el que se la está dando, algo va a acontecer en su vida, bendito sea el Señor. A la voz del Señor dice: como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que hemos venido a Cristo, hemos bebido de esa agua de vida, alabado sea Dios. El ser humano necesita oxígeno para poder respirar. El ser humano necesita agua para poder vivir. Una persona sin tomar agua se puede morir. Y llegó Jesús a tu vida para hacerte sentir corrientes de ríos de agua viva, no de una agua muerta o estancada. Una agua viva, una agua, alabado sea el Señor, que tiene que hacer algo dentro de ti. Cuando dice de su interior, y cuando habla de su interior, está hablando, bendito sea el Señor, de lo más profundo que hay en nosotros. Jesús te está parando en medio de toda esa multitud y está ofreciendo una agua que no es la misma agua que llevaban los sacerdotes. No es la misma agua que la mujer samaritana llegaba a sacar al pozo. O sea, lo que quiero decir, que lo que está diciendo ahí Jesús, que el
algo, bendito sea el Señor, que va a llegar hasta lo profundo de tus entrañas. Hasta lo profundo de ti. Hasta lo profundo donde quizá nadie ha llegado a tu vida. El agua que Él está ofreciendo es una agua que va a llegar hasta lo más profundo de tus entrañas. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita un cambio. El ser humano necesita ser transformado. El ser humano necesita, bendito sea el Señor, la presencia de Dios en su vida. Por eso no lo critique, no hable de Él, bendito sea el Señor. Si Jesús gritó, pues como yo no voy a gritar, como yo no lo voy a alabar. Lo que pasa es que hay algo dentro de nosotros. Hay un manantial de río de agua viva. Si Cristo llegó a tu vida, hay algo que tiene que fluir de tu vida, de tu adentro, de tus entrañas. Algo que te pone de pie en medio de la prueba. Algo que te hace alabarlo en medio del dolor. Algo que te hace cantarle a Dios, que te hace bendecirle a Dios. Corrientes, ríos de agua viva. Bendito sea el Señor. Y cuando la corriente es alta, alabado sea el Señor, nada ni nadie lo puede parar. Bendito sea Dios. Corriente, río de agua viva, bendito sea el Señor. Entre más yo alabo a Dios, más me vacío de mí y Él me llena de Él, bendito sea Dios. Entre más yo abro mi boca para reconocer la santidad y la grandeza de Dios, Dios me vacío de mí y Él me llena de Él. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Por eso, bendito sea Dios. Hay algo que no se puede controlar en tu vida. Hay algo que nadie lo puede detener en tu vida. Jeremías decía, yo quiero dejarlo todo, pero hay un fuego dentro de mí, dentro de mis entrañas. Alabado sea el Señor, el que no puedo callar, bendito sea Dios. Manos arriba y alaba la gloria de Jehová. Manos arriba y alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Cuando ese manantial de río de agua viva, cuando esa corriente de río de agua viva corre en tu ser, tú sabes lo que hace, te purifica. El agua que Jesús da purifica el alma, purifica a la voz del Señor nuestro corazón. Bendito sea Dios. El agua que Jesús ofrece refresca nuestra vida. Alabado sea el Señor. Cuando tú sabes lo que tienes, cuando tú sabes que tienes a Jesucristo, mira, alabado sea el Señor. Muchas veces en medio de la tempestad, en medio de lo que estás viviendo, quizás estás en una cárcel de amargura en este momento. Bendito sea el Señor. Pero cuando tú sabes que tienes un Señor y que tienes un Espíritu Santo dentro de ti, bendito sea el Señor, eso te va a refrescar el alma, te va a refrescar los tuétanos, te va a refrescar todo lo que está allá adentro. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a Dios? Bendito sea Dios. Y esa agua que Jesús da no solamente purifica, también te refresca. Y hay gente que necesita ser refrescado, necesita, como la mujer samaritana, beber del agua que Jesús da. Aleluya, hello. ¡Gloria! Y a su nombre. ¿Usted sabe lo que me dijo ella? Amén, eso es aleluya. ¡Aleluya! ¿Quién era esa agua viva? Esa agua viva pues era el mismo Jesucristo. Era el mismo Jesús que estaba ofreciendo, ese mismo que iba a entrar en nosotros, bendito sea el Señor. ¿A cómo? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo Jesucristo iba a entrar en nuestra vida. Jesucristo ya le había dicho a sus discípulos, quedaos aquí, no se marchen de Jerusalén, bendito sea el Señor, hasta que recibáis la promesa. ¿La promesa de qué? La promesa del Espíritu Santo de Dios. La promesa de aquel que Jesús dijo, conviene que yo me vaya, bendito sea el Señor, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Alabado sea el Señor, es aquel de quien dijo Jesús, que cuando Él viniera, cosas mayores de las que Él hacía, nosotros haríamos, bendito sea el Señor. Y eso es lo que Jesús estaba ofreciendo, bendito sea el Señor. Él mismo, a través del Espíritu Santo. Jesucristo es la roca. Cuando Cristo estaba en la cruz y su costado fue herido, dice que de su costado que salió agua y sangre. Así que el agua que Jesucristo sale de su costado lo podemos interpretar que simboliza, bendito sea el Señor, el bautismo, y simboliza purificación. El agua purifica, bendito sea el Señor. Y también dice que salió de su costado sangre, y la sangre nos habla del sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz, y está simbolizado en el acto, bendito sea el Señor, que nosotros hacemos varias veces, que es la
Santa Cena, donde Él dice: comer, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, bendito sea el Señor. Así que sin agua no puede existir la vida, bendito sea el Señor. Jesucristo es el agua de vida. Jesucristo, bendito sea el Señor, es el manantial de vida, bendito sea el Señor, que Él sigue ofreciéndolo hoy en día, bendito sea el Señor, a toda la humanidad, bendito sea el Señor, porque sin Él no hay vida. Y el verso 39 dijo, esto dijo, eso es Juan hablando, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Del Espíritu con mayúscula que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Ahora, está queriendo decir Juan que el Espíritu Santo no existía. Juan no está diciendo que el Espíritu Santo no existía. El Espíritu Santo ya existía. Y hay muchas cosas que existen, solo que no han sido descubiertos. Santo, todavía el Espíritu Santo no había venido. Y cuando digo no había venido para la iglesia, Señor. Pero iba a llegar el día, como dijo Joel, bendito sea el Señor, que en los postreros días, bendito sea el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Jesús le había dicho a sus discípulos antes de ir a la cruz que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo en acción en el libro de Génesis. En el libro de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bendito sea el Señor. Lo vemos en los tiempos de Noé, bendito sea el Señor, donde Dios dice: no contenderá mi espíritu para siempre, bendito sea el Señor, porque ciertamente el hombre es carne, alabado sea el Señor. Y dice que 120 días van a ser los días de su vida. Vemos el Espíritu Santo a través de toda la Biblia, solo que en el Antiguo Testamento se manifestaba en hombres y mujeres que Dios seleccionaba con un propósito. Pero ahora Jesús viene y se para y dice: todo el que tiene sed, venga a mí y beba. Y ese Espíritu Santo para la iglesia se hizo realidad en el día de Pentecostés. Y el verso 39 dice, y termina con esto: porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y qué significa eso? Que Jesucristo tenía que ir a la cruz. Jesucristo tenía que morir en una cruz. Todavía no había sido aún glorificado. Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día, para que se abriera esa fuente de agua viva, bendito sea el Señor, para que llegara en el Pentecostés el descenso del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Tenía que haber alguien, bendito sea el Señor, que abriera esa peña, como lo hizo Moisés en el desierto, al golpear aquella peña para que saliera agua. Bendito sea el Señor. Tenía que haber alguien, y ese alguien se llama Jesús. Bendito sea el Señor. Jesús era la puerta que iba a abrir ese manantial de río de agua viva. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que las aguas fluyan. Bendito sea Dios. El Salmo 105 verso 41 dice: corrieron por los sequedales como un río. Bendito sea el Señor. Dice: abrió la peña y fluyeron aguas, y corrieron por los sequedales como un río. Bendito sea el Señor. No podía haber Pentecostés si no hubiese visto Calvario. Bendito sea el Señor. No hubiese habido una iglesia si Cristo no hubiese muerto y resucitado al tercer día, porque si Cristo no hubiese resucitado, la fe de la iglesia fuera vana. Bendito sea el Señor. Las tinieblas prevalecerían, pero como Cristo resucitó, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque tiene una iglesia que tiene que estar lleno de un manantial de río de agua viva que deben de fluir a la voz del Señor desde lo más profundo de nuestro corazón, y eso se llama Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Hay un río que tiene que fluir en la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Hay un río que tiene que fluir. Hay un río que la gente tiene que saber. Bendito sea el Señor, que Dios es real. Muchas veces creemos en lo que
miramos, bendito sea el Señor. Pero como el Espíritu Santo está en nosotros y es por nosotros, muchas veces no le damos la importancia que debería de dárselo porque no lo vemos. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Pero Él está aquí con su iglesia, Él está aquí con su pueblo, bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para preparar la iglesia, para que la iglesia que tenga poder, para que la iglesia que se pueda purificar, se pueda santificar, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es tu abogado, el Espíritu Santo es tu guía, es tu maestro. Dios no te ha dejado solo, no te dejó huérfano, alabado sea Dios. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, es el regalo que Jesucristo dejó a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga poder. En el libro de los Hechos capítulo 1 verso 8 dice la Biblia: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra poder significa dinamita. Lo que Cristo estaba ofreciendo era lo que el hombre y la mujer de Dios necesita. Es el poder y la autoridad de Dios. Es el poder de un hombre y una mujer que no ha nacido de carne ahora, sino del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita ese fluir del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita el poder, necesita dinamita. La palabra poder viene de dunamis, y dunamis es dinamita. Y una dinamita, cuando se le prende la mecha, ¿qué es lo que pasa? ¡Explota! Ay, para que esa dinamita explote, ¿qué tiene que pasar? Hay que prenderla. Si no se prende, no explota. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y hay muchos que tienen dinamita, pero no están prendidos. Alabado sea Dios. No están prendidos. Y Jesús dijo: de sus entrañas, de su interior, correrán ríos de agua viva. Ríos que te van a hacer diferente. Ríos que van a hacer conocer al mundo que tú eres una mujer diferente, que tú eres un hombre diferente. Poder, autoridad, dominio, alabado sea Dios, es lo que nosotros tenemos que activar antes de experimentar el Espíritu. Hay que conocer a Jesús. Yo no puedo experimentar el Espíritu de Dios en mi vida si no conozco a Jesús. Jesús es el que me regala a mí ese Espíritu Santo, que me dice a mí que en los momentos difíciles, cuando no tengas palabra con la que puedas hablar o defenderte, el Espíritu Santo que está en ti va a poner palabras para que tú hables a la voz del Señor. No es una cosa menor, es una cosa que la iglesia debería de estar regocijada, porque esto no lo tiene el mundo. Esta es la diferencia entre el mundo y la iglesia. Aunque hoy en día no se conoce cuál es la frontera de dónde termina el mundo y dónde termina la iglesia, porque dentro de la iglesia ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia, pero la diferencia tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, adora a Dios. Hay un manantial de río de agua viva, algo que te sostiene, algo que te levanta. Se llama Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. El profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37, vio un valle de huesos secos que estaban muertos y estaban llenando un valle, y eran muchos, alabado sea el Señor, y eran muchos. ¿Cómo cobraron vida? Alabado sea el Señor. Dios le dice al profeta Ezequiel: ordénale al Espíritu, alabado sea el Señor, que reciban aliento de vida. Alabado sea Dios. Hay personas que necesitan de lo que tú tienes, alabado sea el Señor, para que reciban vida, para que reciban aliento. Pero tienes que hablarle a Dios, tienes que hablarle al Espíritu Santo. No tienes que ignorar, alabado sea el Señor, lo que el Espíritu Santo hace. Alabado sea el Señor. Ordénale al Espíritu, y estos huesos que están secos van a vivir. ¿Cuánto dicen amén? Que mucho les pasa, bendito sea el Señor, que tienen mucho conocimiento pero tienen poco espíritu. Y eso pasa, en la Biblia pasa. Pablo se encontró con un montón de discípulos que habían sido discípulos de Juan el Bautista y no sabían lo que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, Dios el Señor, es el que usó a Moisés. El Espíritu
Espíritu Santo es el que usó a David. Señor. El Espíritu Santo es el que usó, bendito sea el Señor, a los discípulos. El Espíritu Santo es el que usó a Pedro para predicar un mensaje. El Espíritu Santo es el que usó a Pablo. El Espíritu Santo es el que usó a Juan en la isla de Patmos. El Espíritu Santo es el que ungió a 7 diáconos para ministrar en la iglesia, porque eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era como aquella mujer que fue seleccionada por Dios, llamada María, para ser madre de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que marca la diferencia en usted y en mí. Bendito sea el Señor. Esto no lo puede recibir el mundo, lo reciben aquellos que creen. Y a los que creen, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo el que se derramó en el Pentecostés mientras 120 oraban, incluyendo a María, la madre de Jesús. Estaban ahí 120 que estaban comprometidos, que no se les olvidó que tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Se quedaron ahí orando y gimiendo a Dios hasta que llegó la promesa del Espíritu Santo. Llegó, la iglesia se levantó, un mensaje fue predicado, 3,000 vidas se convirtieron. La gente se preguntaba cómo podían recibir eso, pero tenían que convertirse, dijo Pedro, y lo podían recibir ellos, porque para ellos era la promesa y también para todos aquellos que creyeren. Alguien puede decir amén, alguien puede decir gloria a Dios. Es el Espíritu Santo que capacita a la iglesia, es el Espíritu Santo que te da dones, es el Espíritu Santo que da ministros, es el Espíritu Santo que hace milagros, es el Espíritu Santo que te levanta, es el Espíritu Santo que te enseña, es el Espíritu Santo que te revela, es el Espíritu Santo que trae ese rema en tu boca cuando no sabes qué hablar. Es el Espíritu Santo que no deja que la iglesia se muera, es el Espíritu Santo que te levanta los brazos cuando no tienes fuerza, es el Espíritu Santo que te redarguye de pecado, es el Espíritu Santo que te habla a través de la Escritura, es el Espíritu Santo que te hace hablar y orar cuando no tienes ganas ni fuerza, es el Espíritu Santo que prepara una iglesia, es el Espíritu Santo que detiene al movimiento del anticristo en estos tiempos, es el Espíritu Santo que lo está deteniendo aquel inicuo cuyas obras son por obra de Satanás. Es el Espíritu Santo, por eso la iglesia no ha sido levantada, porque todavía hay alguien que al presente detiene la manifestación plena satánica de aquel inicuo. A la voz del Señor se llama Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que marca la diferencia. El Espíritu Santo, el que está en ti, puede hacerte un mata gigante. Es el Espíritu Santo que te puede hacer coger 5 piedras y ponerlas en un zurrón y matar gigantes. Alabado sea el Señor, porque un hombre como David mató un gigante y dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas vengo yo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el Espíritu de Dios al cual tú has desafiado. Es el Espíritu de Dios que hace sabio al humilde, es el Espíritu de Dios que cumple sus promesas, es el Espíritu de Dios, es el Señor que a los indoctos los hace sabios, es el Espíritu de Dios que hace que la gente, a la voz del Señor, haga como hacía la gente cuando Cristo fue a esa fiesta. Y como es que Él sabe tantas cosas, a la voz del Señor, porque el Espíritu Santo es un maestro, porque el Espíritu Santo es un abogado. Cuando tú aquí quien te defienda, a la voz del Señor, hay alguien que te puede defender. Ese alguien se llama el Paracleto, el que está a tu lado, el que camina contigo, el que cree en mí. Pero tienes que creer, como dice la Escritura, de su interior hay algo que fluye dentro de ti, hay algo que no se puede parar, hay algo que te hace lanzar, hay algo que te hace aleluya. En tu interior hay un manantial de río de agua viva. Dije viva, no dije muerta, río de agua viva. Es el Espíritu Santo que te hace humillarte, es el Espíritu Santo que te hace lanzar, es el Espíritu Santo que te hace gritar, es el Espíritu Santo, alabado sea Dios, que dirige a una iglesia, que dirige a una iglesia, que levanta hombres, que levanta mujeres, que levanta de lo más vil del mundo, de lo que la gente no quiere, de lo que la sociedad no quiere. Es el Espíritu Santo que la basura, es el Espíritu Santo que llama, es el Espíritu Santo que trae, es el Espíritu Santo quien cambia, quien transforma. Alabado sea Dios.
dame de beber de esa agua. Dígale en esta tarde, como hizo la mujer samaritana, dame de beber de esa agua. Un manantial de río de agua viva. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. A Dios sea la gloria.